¿Qué hubo, muchachos? En este video vamos a crear un programa que permita identificar los dígitos primos que tiene un número. En este caso, pues yo aquí tengo mis métodos solamente para irlos explicando. Tenemos aquí a nuestro primer método separar números a dígitos. ¿Ok? Aquí vamos a tener como parámetro al número. Aquí tenemos la variable dígitos que es igual a un vector y dentro del vector va a estar un for que va a recorrer al parámetro número convirtiéndolo a string y almacenando cada iteración en esta x, o sea, cada dígito va a estar almacenado en la variable x que luego va a ser transformada a enteros y toda la lista de los dígitos va a estar en nuestra variable ya mencionada dígitos y va a retornar pues esta lista. Luego seguimos con el método identificar números primos. Aquí tenemos como parámetro a la variable dígito. Empezamos creando una variable y asignándole el valor 0, la variable número primos. Ahora, antes de continuar con las instrucciones, recordemos cuándo un número es primo. Todo número natural que sea mayor a 1 y sea divisible entre 1 y para sí mismo, pues es un número primo. Es decir, que un número primo solamente tiene dos divisores. Del divisor 1 y ellos mismos. Entonces, este contador nos va a ayudar a identificar cuando un número tiene más divisores de los que debería tener por concepto. ¿Ok? Entonces iría aumentando si es que tiene más. Y la variable i va a ser nuestro divisor de arranque. Y va a ir aumentando. Va a ir haciendo la división con el número, en este caso con nuestra variable dígito, y ver si es que la división es exacta o no. Si es que da 0 es exacta, si es que es diferente de 0 pues no es exacta. Si es que encuentra más divisores y la división es exacta, pues el contador va a aumentar en 1. Ahora, en el caso de que tengamos un dígito, digamos 5, entonces vamos a hacer una pequeña corrida. Aquí va a empezar el 2, 2 menor a 5, pues cumple, y contador igual a 0, pues también cumple esas dos condiciones y seguimos. Hace la operación resto dividiendo dígito, en este caso 5 dividido para 2, pues esa división va a ser va a dar como resultado el resto va a ser diferente de 0, entonces no va a cumplir esta condición y no se va a aumentar el contador. Ahora salimos del if y aumentamos otra vez en 1 a la variable i. En este caso sería 3 y así vamos a seguir hasta que sea 4, porque 4 va a ser menor que 5 y como sabemos pues va a dar el resto diferente de 0. Nunca va a entrar esta condición. Y el contador, cuando ya salgamos del while, el contador va a seguir siendo 0. Significa que el número que el dígito va a ser un número primo, por lo cual se le asigna al número primo el valor de este parámetro dígito y va a retornar la variable número primo. En este caso, si ingresamos el 5 va a retornar un 5, dándonos a entender que el número 5 sí era un número primo. En el caso de que fuera otro número, digamos un 4, entonces en algún momento del while este resto sí va a ser igual a 0, es decir que va a encontrar un divisor que sea aumentable y entonces va a retornar va a retornar el número 0 porque nunca va a entrar este if, y entonces el número primo va a ser igual a 0 y eso es lo que se va a retornar, dándonos a entender de que el número no era primo. Ahora, siguiendo con el siguiente método, el método principal donde ya vamos a hacer uso de estos dos métodos anteriores, tenemos un print que nos pone en contexto de qué se trata el programa. Tenemos la variable número de elementos que va a capturar la entrada por teclado de la cantidad de números aleatorios que el usuario quiera crear. Luego, en este arreglo A vamos a almacenar los números aleatorios que el usuario haya querido generar. Luego en el arreglo B se van a encontrar los dígitos primos de cada número aleatorio generado. En el arreglo auxiliar vamos a desglosar en dígitos cada uno de los números que fueron creados. Y después en la variable auxiliar solo se van a guardar los dígitos primos que se encontraron. Y luego van a ser
agregados en el arreglo B. Empezamos con este for que va a recorrer en el rango de número de elementos que se capturó por teclado. Se crea en la variable número aleatorio con la clase random a un número aleatorio del 1 hasta el 999. En el arreglo A agregamos ese número aleatorio dando valor al por qué fue creado. El arreglo A va a almacenar todos los números aleatorios. Luego el arreglo auxiliar va a tener la lista de dígitos de ese número con el método que ya creamos. Y luego acá en el for, en el siguiente for se va a desempeñar la función de identificar si en esa lista del arreglo auxiliar que contiene los dígitos del número aleatorio se encuentra algún número primo. Con nuestro método que creamos una condición: si es que es mayor a 0, pues entonces el dígito es primo. Como tenemos aquí nuestra variable auxiliar que su finalidad es almacenar los dígitos primos de cada número aleatorio, entonces está inicializada como null. En la primera vez, digamos que si un dígito es un número con 3 dígitos y el primer dígito era primo, se lo almacena así. La variable auxiliar se la asigna a ese dígito, se la asigna. Si es que ya ese número tiene más de un dígito primo, entonces viene al else y ya no se le va a asignar, sino que se le va a concatenar una coma y el siguiente dígito primo que haya encontrado. Saliendo de este for tenemos un if. Si después de recorrer todos los dígitos todavía la variable auxiliar sigue siendo null, entonces significa que no hay ningún número primo, ningún dígito primo dentro de esa cadena de números. Entonces vamos a guardar un mensaje en la variable auxiliar diciendo números sin dígitos primos. Luego acá tenemos el arreglo B, que va a almacenar la variable auxiliar que contiene los dígitos que son primos. Luego de almacenar los dígitos primos en el arreglo B, volvemos a asignarle un null para que continúe el ciclo nuevamente. Luego continuamos con este prim que nos anticipa los resultados, y con un for recorremos en el rango del arreglo A porque el arreglo A y el arreglo B pues tienen la misma longitud. Aquí damos a conocer la posición del número aleatorio. En el arreglo A se van a imprimir pues de cada posición del arreglo A se va a imprimir el número aleatorio correspondiente que se haya creado en él, y acá los dígitos primos del correspondiente número aleatorio. Y pues aquí en esta última línea de código solo pues se ejecuta todo el programa. Vamos a correr, vamos a poner un 5 y aquí tenemos como resultado de cada número aleatorio generado cuáles son los dígitos primos y cuáles no lo son, pues no están aquí. Aquí en este caso, que bueno, de que se haya creado este número aleatorio, indicándonos de que sí está funcionando el programa, y aquí pues no hay ningún número primo, entonces nos bota este mensaje, ¿no? Este ha sido todo el código y su funcionalidad, y pues espero que sea de ayuda, y nos vemos en un próximo video.